El pelinegro deja de lado esos pensamientos cuando escucha pasos. Se apresura en resguardar al ojigris. Theodore estaba dispuesto a entrar, pero el dominante termina abriendo antes. Ambos se enfrascan en una discusión. El duque le recuerda que está dispuesto a proteger al príncipe de todos. Etienne descubre que luego de perder el conocimiento, el más alto lo cuidó y llevó a su habitación, y que Ben lo ayudó para no levantar sospechas. El rubio le increpa su descuido, por lo que, preocupado por las repercusiones de su relación, decide dar por finalizado lo que tienen. Totalmente devastado, el pelinegro acepta su decisión. Ben corre a darle el alcance, el duque y el mayordomo conversan sobre lo acontecido. Lo que estos desconocían es que a la distancia la emperatriz los observaba. Antoine era duramente regañado por su instructora debido a su mala destreza en el baile. Si bien el recesivo estaba allí para darle ánimos, sus pensamientos vuelven a su discusión con Eghard. Trata de convencerse de que lo que hizo fue lo correcto. La llegada de su madre al salón hace que deje atrás tales ideas. La peli plateada pregunta qué tal les iba con los preparativos del Cavaliere. El rubio siente que su progenitora anda extraña y teme que empiece a sospechar de sus planes. La honestidad del menor de los Mateus encanta a la emperatriz, que no duda en halagarlo y aprovecha para avergonzar a su propio hijo. Theodore le recuerda que él puede ser mejor opción que Antoine si le da una oportunidad, pero el ojigris solo lo ignora. El castaño menciona que Richard ha comenzado a asistir a eventos sociales, asombrando a los presentes. Mientras discuten la razón por lo que el más alto haya cambiado, Antoine sugiere inocentemente que todo se deba al interés de Eckhart por el ojigris. La duquesa Saxen regaña a Richard por su poco entusiasmo de venir a dicha reunión. Ambos conversan sobre el cambio de actitud del marqués Mateus al dejar de apoyarlo desde que su hijo se convirtió en el acompañante del príncipe. El duque demuestra un especial interés en la repercusión de esa alianza, generando curiosidad en la peli naranja. Etienne logra distraer a su madre y al castaño cuando trataban de ahondar en el comentario del pelirrojo. Una vez a solas, el más bajo le pregunta a Antoine cuánto sabe sobre su vínculo con el duque. El pelirrojo, presintiendo un gran regaño, se disculpa llorando por hablar imprudentemente sobre la tensa relación que había entre ellos hasta el extremo de odiarse. Etienne estaba dispuesto a corregirlo, pero por mantener apariencias afirma que se detestaban debido a su rivalidad por la sucesión al trono. El menor de los Mateus confiesa que sospecha de los sentimientos del pelinegro basándose en el comportamiento de este, además que fue testigo de cada carta que le envió al príncipe en su época de entrenamiento. El rubio niega cualquier posibilidad de sentimientos entre ellos. La sincera conversación permite que Antoine revele que fue adoptado por los Mateus y debido a la falta de un omega dominante en su linaje, su crianza fue estricta. Nuevamente se disculpa por incomodar y se ofrece en aclarar el malentendido con la emperatriz. Etienne le dice que no es necesario. Cuando el joven noble le pregunta por el destino de aquellas cartas, el ojigris miente y dice que las tiró hace mucho. Solo en su habitación, el rubio relee las misivas con nostalgia. Con pesar, termina lanzándolas al fuego. Si está decidido a destruir la casa Harris, debe cortar todo vínculo emocional. Leona furiosa interroga al pelimarrón, lo acusa de traicionar a la corona y de conspirar junto a Eckhart. A pesar de que el mayordomo niegue tales cargos, la mayor parece dispuesta a hacerle daño. No le basta con solo golpear a Ben, sino que también lo castiga marcándolo con un fierro caliente. Para la peli plateada, tal acto cruel permitirá que un sirviente aprenda su lección. Faltando poco para la fiesta, el rubio se empieza a preocupar por la ausencia del pelimarrón. Debido a la urgencia, toma rápido una de las bolsas que solía prepararle su mayordomo con sus medicamentos. Antoine se siente nervioso por la presión del evento. El más bajo lo anima, recordándole su esfuerzo y cuánto confía en él. La aparición de Richard causó revuelo entre los invitados y comentarios divididos. Si bien el más bajo trata de ignorarlo, el ojiazul le deja en claro que solo asistió para verlo. El conde Otis minimiza la presencia del príncipe. Este decide intervenir, demostrando que no debe subestimarlo. Lord Bassett aplaude su forma educada de responder. Se gana la simpatía entre los nobles, quienes empiezan a considerarlo una gran opción como monarca.
Notando que el efecto de su medicamento estaba menguando, decide tomar este, pero al revisar la bolsa descubre que tomó la de la dosis equivocada. Cuando creía todo perdido, Theodore aparece con otra bolsa en sus manos. El más bajo estaba dispuesto a recibir lo que le ofrecía, pero decide rechazarlo cuando el castaño empieza a indagar respecto a lo que consumía. Etienne opta por mantenerse al lado de Antoine, ya que entre omegas nadie podrá detectar sus feromonas. En el evento se discute sobre una peligrosa sustancia conocida como lágrima dorada, generando un debate entre algunos nobles. Algunos culpan de ello a los plebeyos, mientras otros señalan que el estupefaciente afecta a todas las clases sociales, lo que causa que Theodore y Richard se enfrasquen en una discusión. El Ojigris interviene poniendo un paro a la discusión. Eckhart percibe el aroma del más bajo. Temiendo que éste se encuentre en riesgo, actúa inesperadamente provocando una intensa liberación de sus feromonas alfa, afectando a casi todos los presentes. A pesar de la advertencia de Theodore, el rubio decide hacerse cargo y sacar al más alto del recinto para evitar más problemas. El ojiazul confiesa que hizo tal imprudencia para que no detectaran su aroma. El príncipe, conmovido, siguiendo sus instintos, besa al duque. La pareja no puede apagar la pasión encendida entre ellos. El rubio le pide detenerse debido a la presencia de guardias muy cerca de allí. Aprovechan para aclarar malentendidos. Etienne se disculpa por la forma en cómo lo trató días antes, lamentando no poder darle una relación pública. Tal confesión lleva al alfa a besar al más bajo. Algunos soldados escuchan ruidos provenientes del almacén, suponen que se trataba de animales, sin pensar que se trataba del príncipe y el duque Eckhart, quienes presas de las sensaciones se entregaban a algo más profundo. Felizmente los guardias eran betas por lo que no detectan sus feromonas. A pesar del temor de ser descubiertos, ambos hacen todo lo posible por emitir el mínimo ruido. Luego de prepararlo, Richard se dedica a proporcionarle la mayor de las sensaciones. Una vez llegan a su límite, el Ojigris le recuerda que deben apresurarse. Richard parece dispuesto a continuar, ya que su cuerpo vuelve a despertar. El más bajo no puede evitar dejarse llevar una vez más. El contacto pasional ayudó a aliviar los malestares en el más bajo, por lo que la pareja comparte unos minutos más de mimos hasta la hora de irse. Richard insiste en acompañarlo debido a que era muy tarde, proposición que el rubio rechaza para evitar sospechas. Sus voces alertan a los guardias, quienes al encontrarlos no dudan en correr el rumor de lo que vieron. Saxon le pregunta a Ojigris sobre el tema. Este avergonzado no sabe qué responder. Ambos conversan sobre la sanción que recibiría el pelín negro por su imprudencia y que ello generó una ventaja para la emperatriz. Edwin amonesta al más alto. El pelín negro reconoce su error, pero no se arrepiente de lo que hizo. El mayor lo regaña no solo por los daños ocasionados, sino porque comprometió su deber como gobernante, dificultando la investigación sobre la sustancia. Richard y el príncipe se reúnen para decidir cómo proceder. Debido a la falta de recursos para la investigación, el príncipe se ofrece en ayudarlo. El duque, con un beso, declina la oferta. Cuando el Ojigris intentaba seguir al dominante, se encuentra con Theodore, quien le advierte que tenga precaución con el ojiazul, ya que podría hacerle daño. A pesar de tener dudas, el ojiverde le revela uno de los secretos que la emperatriz le pidió guardar, por lo que lo guía hacia un calabozo, en donde yacía Ben. Con desesperación, el más bajo corre a socorrerlo. Etienne trata de reanimar a su mayordomo, pero sus esfuerzos son en vano. Theodore le pregunta por qué ayudaba a un traidor. El rubio molesto le exige que lo ayude, pero poco a poco su voz se va desvaneciendo. Despierta en un lugar extraño. No tarda en aparecer el pelinegro. El más alto lo convence de digerir algo antes de ver a Ben. La pareja se reúne con los otros miembros de la brigada. Juntos planean qué acciones tomar ahora que conocen hasta dónde puede llegar el poder de la emperatriz y sus aliados. El más bajo se muestra decidido a actuar sin importar el peligro latente. Disfrazado y en compañía de Eckhart, van a donde tenían a su mayordomo. Celedine le revela que habían aplicado sobre el pelín marrón un método de tortura que combina veneno con alquimia, una técnica ancestral de los Harris. Ben corre el riesgo de quedarse ciego y sordo.
el ojigris se compromete en conseguir los ingredientes para su tratamiento. Mientras visita una botica, un aroma especial llama su atención. El vendedor le ofrece probarse. Este era perfume para omegas de la casa Otis. El aroma rociado sobre el más bajo llama la atención de unos sujetos, quienes tienen malas intenciones para con este. Por fortuna el duque aparece a tiempo y logra alejarlo de aquel callejón. Juntos buscan una nueva botica. Leona había permitido que el menor de los Mateus organizara una reunión de omegas en el palacio. Algunas de las invitadas sugieren un futuro compromiso entre el príncipe y Antoine. El pelirrojo lo acompaña a tomar aire, de paso se disculpa por interrumpir su siesta. Ambos conversan sobre lo difícil que es lidiar con aristócratas. El rubio le aconseja ser él mismo. Rayan le cuenta los detalles detrás del compromiso entre el conde Otis y Lady Valois. El primero buscaba un heredero para mantener su fortuna, mientras que la noble era usada como moneda de cambio porque su padre quedó en bancarrota. A pesar del riesgo, Etienne visita Logia Azul en la base de la brigada, le entrega una muestra de dicho perfume y le revela sus sospechas sobre la relación entre los Harris, Otis y las sustancias. El alfa decide probarlo en ambos. La atmósfera se vuelve intensa, aturdiendo sus sentidos. Concluyen que el perfume más la exaltación de un alfa dominante eran los ingredientes básicos detrás de la elaboración del famoso estupefaciente prohibido. Ahora que ya conocían quienes estaban involucrados detrás de dicho delito, debían buscar las pruebas necesarias. Etienne asiste a la fiesta de compromiso del conde Otis. A pesar de que el anfitrión lo hace sentir como en casa, ese trato incomoda al más bajo. Empatiza con Lady Valois por su terrible destino. Nota que esta era consolada por una joven. Antoine le revela que aquella al lado de la noble en realidad era su amante. La emperatriz lo presiona para que interactúe más con el conde. Leona lo amenaza señalando que sabía que tenía escondido a Ben. Al ojigris no le queda más que actuar. Se siente emocionalmente agotado. Theodore le pregunta si se encontraba mal. El príncipe le increpa su lealtad hacia su madre, a lo que el ojiverde, sin responder, lo lleva a una habitación. El castaño lo ayuda con su ropa que le dificulta respirar. Antes de irse, le recuerda que ambos eran parte del juego de la peli plateada, por lo que le recomienda ser precavido. El recesivo escucha un ruido. Encuentra detrás de las cortinas a Lady Valois y a su amante. Piden disculpas por la intromisión. El más bajo no sabe cómo reaccionar ante ello. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Juanca, González Pérez Ana Rosa, Lío, Coco09, Ariela Cruz, Alexandra, Juanito, Jack y Perú, Francisca Roja Farfán, Lu Brito, Ana Carolina Carol, Sky Moonlight, Cameno 123, Merritt Historias, Catherine Trujillo, Benja 2012X, Juliana Torres, Bunny 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Esperanza Solorzano Burillo, Pistacho, Miri 84, Norma Sánchez, Marely Bolaños, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: